Buenos días, para aquellos que no saludé. Feliz día a todas las madres. Este año me tocó trabajar mucho con chicos y estuvimos... Algo que me pasa cuando trabajamos con chicos es que los chicos pierden la atención muy rápido. Y siempre tenemos que buscar algo para llamarles la atención, ¿no? Y hoy vamos a hacer algo así también. Vamos a leer en Efesios. Perdón. Se me había perdido. En Efesios capítulo 6, versículo 10. Y una vuelta, le voy a robar la idea a Nacho. Así que gracias Nacho por la idea. Y después me quedé pensando con lo que él había dicho. Vamos a empezar leyendo. Dice Efesios 6:10. Por último, fortalezcanse. Esa es la traducción. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, como huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y un día Nacho, hacía este experimento, ¿no? Agarraba esto. Ya lo chequeamos, ¿no? Y cuando él hacía esto, se me vino estos versículos a la cabeza, ¿no? Los dardos del maligno, que son flechas encendidas. Y se me vino esto, ¿no? Y entonces me llamó la atención. Y después quedé dando vuelta. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que nos dice acá es: fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Acá nos está hablando de que nosotros, los cristianos, tenemos continuamente una lucha muy fuerte contra el mundo, contra el diablo. Y lo primero que nos dice es que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. O sea, que nos vistamos con el mismo Señor. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Y acá hay algo que me llamó la atención. Dice, de toda la armadura de Dios. No dice de una parte sí, otra parte no, o puedo salir con esto y con otro no, sino que nos dice que con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahí es cuando yo me acordaba de esto, ¿no? Cuando las acechanzas del diablo vienen y no estamos firmes, nos va a pasar esto, lo que le pasa a este vaso. Se va a ir rompiendo. Y esas cosas hacen que en nuestras vidas queden marcas. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que estar firmes y tenemos que estar preparados. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones con las regiones celestes. Y vuelve a decir, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Algo que sabemos es que si en la Biblia se repite una frase, es porque le tenemos que prestar atención a eso. Es porque es algo que nos tiene que llamar la atención y acá nos está diciendo que tenemos que tomar
toda la armadura de Dios. Y de esto quería hablar en esta mañana, de la armadura de Dios para los creyentes, para nosotros. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Acá lo dice como el cinturón de la verdad. Si hay una verdad, quiere decir que también hay una mentira, ¿no? Vamos a leer Apocalipsis 12:9. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados en él. Y acá tenemos la mentira. La mentira es el diablo. Y nosotros tenemos que estar preparados. Cuando dice ceñid vuestros lomos, acá está hablando, porque antes se utilizaban unas túnicas y para estar en una batalla era complicado con toda esa ropa. Entonces se usaban este tipo de cinturones grandes para contener toda esa ropa y estar preparados. ¿Y cómo tenemos que estar preparados para cuando vengan los problemas, cuando el diablo nos tiente, cuando pasen cosas malas? Y con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Eso lo vamos a leer en Juan 14:6. Dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en el 8:31 dice: dijo pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, lo primero que nos dice, que nos manda que nos pongamos, es el cinturón de la verdad. Es el cinturón del mismo Jesús, que es la verdad. Y dice: vestidos con la coraza de justicia. Algo que me llamó la atención es que las dos primeras cosas que nos tenemos que poner son para que nosotros podamos resistir. Y dice, vamos a leer Romanos 3:21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y en Proverbios 21:21, el que sigue la justicia y la misericordia hallarán la vida, la justicia y la honra. Y estos dos primeras cosas que nos manda a ponernos es para defender nuestra posición como cristianos. Como cristianos, nosotros tenemos que primero conocer la verdad de Dios, que es la única verdad. Y después tenemos que estar dentro de la justicia de Él. Nosotros sabemos que la batalla ya fue ganada por Jesús en la cruz, pero el diablo aún sigue trabajando y haciendo desastres en muchísimas vidas, ¿no? Entonces, lo que me llama la atención acá también es que lo primero que tenemos que hacer es defender nuestra posición como cristianos, con nuestra vida. Ayer Nico nos hablaba de algo así, ¿no? De que muchas veces no hace falta hablar para predicar. Y esa es la posición que nosotros tenemos que defender, es la de, con nuestra vida, hablar de la verdad de Dios y de la justicia que tiene Dios. Y vamos a leer en Mateo 3:8. Yo lo voy a leer en otra versión. Dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y esa es la posición que nosotros tenemos que tener como cristianos. Nuestra vida tiene que ser un ejemplo. Dice, sigue la lectura y dice: y calzados los pies
con el apresto del Evangelio de la paz. Y acá se me venía de la mente una vuelta hablando con un cliente que es preparador físico, tenía que preparar un boxeador. Y lo que él me contaba es que siempre que iban los chicos a practicar, lo primero que hacían era querer aprender a pegar. Y los boxeadores lo primero que tienen que aprender es aprender a pararse, a aprender a defender su posición y estar preparados y ser ágiles para moverse rápido. Y yo lo vinculé a eso con esto, ¿no? Nosotros tenemos que tener esa preparación y nos dice que tenemos que estar calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir apresto? Es nuestros pies preparados para predicar el Evangelio, preparados para ir y predicar. Eso lo podemos ver en Isaías 52:7, que dice: «Cuán hermosos son los pies, son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, el que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina». Y nosotros tenemos que estar siempre preparados para predicar, primero con nuestro ejemplo y segundo con la misma palabra de Dios. Si vamos a Salmos capítulo 18, versículo 33, yo lo voy a leer en otra versión que es un poco más fácil de entender, que dice: «Da a mis pies la ligereza del venado que me mantiene firme en las alturas». Acá lo está comparando con en las montañas, con los venados que van caminando por el medio de la montaña, ellos no tienen problemas y no se caen, no se resbalan. Y así tiene que ser nuestro camino, ¿no? Tiene que ser, nosotros vamos a andar por un camino que muchas veces es adverso, pero tenemos que estar preparados de esta manera, ¿no? Para no caernos y no perder, como al principio, nuestra posición. En el 16 dice: «Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno, todos los dardos de fuego del maligno». Y acá el escudo que tenían ellos era un escudo que estaba revestido en cuero. Y el propósito del escudo era impedir que las flechas prendía fuego los lastimen y apague la flecha. Por eso el cuero, los soldados tenían que continuamente ir y mojarlo. ¿Para qué? Para que eso esté siempre húmedo, siempre con agua, y el agua apague el fuego. Y así nosotros tenemos que alimentar nuestra fe, ¿no? ¿Para qué? Para que el diablo con sus mentiras no nos haga pensar otra cosa que lo que nos dice Dios. Así que eso es lo que me llamaba la atención acá, ¿no? Del escudo. Ellos lo tenían que mantener siempre húmedos, y así nosotros tenemos que mantener siempre viva nuestra fe, siempre tenemos que alimentar nuestra fe y evitar que las flechas pasen para nosotros. Vamos a leer 1 Corintios 11:10. Dice: «Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel del destructor». Acá viene hablando de un montón de cosas que no debemos de hacer, y lo que deja de enseñanza este versículo es que el diablo sabe dónde nos duele, dónde tocarnos, dónde está nuestra herida, dónde está nuestro punto débil. Y por eso nosotros tenemos que continuamente
alimentar nuestra fe para que el diablo no llegue a tocarnos. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Con el yelmo es el casco con el que se cubrían su cabeza, pero no solo lo usaban para cubrirse y defenderse, sino que el casco lo hacían para identificarse. Si ven en los distintos ejércitos, todos tienen cascos distintos, o sea, y el casco los identifica. Y acá nos llama a que nos identifiquemos con Dios. ¿Y cómo nos identificamos con Dios? Haciendo lo que dice su palabra. Y la única forma de hacer lo que dice su palabra es conocer su palabra. Así que cuando nos ponemos el yelmo de la salvación, nos identificamos con lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? Por cómo Él mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y por último dice, y tomad y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense que primero acá nos habla de que nosotros tenemos que defender nuestra postura, tenemos que estar firmes, tenemos que estar preparados. Y después, lo último de todo, nos da el arma para atacar. ¿Por qué? Porque Dios no nos manda a nosotros a atacar al diablo. Nosotros tenemos que estar firmes en nuestra posición para nosotros no caer. ¿Y cómo atacamos nosotros con la Biblia? El ejemplo lo tenemos con el mismo Jesús. Jesús, cuando estaba en el desierto, el diablo lo tentó y él que le respondió, ¿qué fue lo primero que le dijo? Fue, escrito está. Él conocía la palabra. Él conocía toda la palabra y eso es lo que nos llama a nosotros, nos tiene que dejar esto, ¿no? Que nosotros tenemos que, la única forma de atacar es conocer nuestra arma y atacar con eso. Entonces, vamos a simbolizar, ¿no? Que esto es cada una de las partes de la armadura y estos somos nosotros. Entonces, nosotros cuando nos ponemos toda la armadura, vamos a ver si le calculé bien. Cuando nosotros tenemos toda la armadura, cuando el diablo nos venga con los dardos, ¿qué va a pasar? No nos va a pasar nada. ¿Por qué? Porque vamos a resistir nuestra postura. Y eso es lo que quería compartir con ustedes en esta mañana, ¿no? Resistir nuestra postura es lo que nos manda el Señor. ¿Qué pasa? Hoy tu vida puede estar así. Y tu vida puede ser como este vaso, ¿no? Que ahora este vaso ya no sirve. Ya es un vaso inútil. Ya no tiene sentido. Los invito a que leamos, lo voy a leer yo porque lo tengo en otra versión. Dice en Miqueas 7:19, tendrás otra vez compasión de nosotros, perdonarás nuestras culpas y arrojarás todos nuestros pecados en las oscuras profundidades del mal. Y 2 Corintios 5:7 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Entonces, si hoy tu vida está como esto, entregale tu vida a Dios y Él va a desechar esto y te va a dejar así de vuelta. Y ese es el amor que tiene Dios con nosotros. Y para terminar, quería que cantemos una canción, que es la número 12, y que lo hagamos a modo de oración, que dice, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús,
pon en mí tu corazón. Los invito a que lo cantemos a modo de oración. Oramos. Señor, te damos gracias porque tú nos das todas las armas para poder permanecer en ti. Te damos gracias por tu amor, porque un día enviaste a tu Hijo, Señor, a morir por cada uno de nosotros. Y, Señor, te pedimos que aquellos que todavía no han conocido de tu amor, Señor, que puedan hacerlo y puedan cambiar su vida, Señor, puedan arreglar su vida y puedan acercarse a ti, Señor. Dejamos todo en tus manos y lo hacemos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.